Deseamos que nuestros ministerios crezcan, pero antes que eso pase o que nosotros tengamos algún tipo de satisfacción sobre nuestro ministerio, necesitamos entender que nuestra labor es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Es ver que nuestro Señor, que nuestro Dios sea el de la fama en el mundo, no nosotros. Dice Deuteronomio 28:10, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardareis los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. ¿Y qué dice? Y te temerán. Es algo increíble, hermano, que puede suceder para el pueblo del Señor. Y más cuando nosotros en nuestros ministerios anunciamos el nombre del Señor por medio del canto, ¿verdad? Si hay una realidad en nuestra vida es que estamos dentro de una sociedad, y esta sociedad la encontramos con algunos cristianos y una gran mayoría de no creyentes que en algún momento tienen que rendir su vida al Señor. Así como nosotros un día creímos en el Señor y nosotros nos encomendamos a su voluntad, ellos también tienen que creer, y la alabanza es una parte muy importante de todo esto, aunque la alabanza misma no está dedicada para la evangelización como tal. Nuestro canto, que es dirigido al Señor, es un testimonio poderoso delante del mundo, hermanos. Ahora, nosotros, desde el día que creímos en el Señor, nos convertimos en lo que teníamos que ser desde el principio, porque en el principio el Señor nos hizo a su imagen. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué tiene que ver esto con la alabanza? Yo creo que muchos tienen como base el versículo en Isaías que dice que Él nos creó para la alabanza de su nombre, pero ¿en dónde encuentras tú más cosas que hablen acerca de que el hombre está creado para hacer la alabanza del Señor? Si no es en este versículo, en un libro que establece los principios de absolutamente todas las cosas, de cómo es que el hombre iba a funcionar en la perfección. Pero dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Es una cosa que realmente nosotros no hemos llegado a meditar en una manera más profunda, hermano. ¿Tú te imaginas ser imagen de Dios? ¿Alguna vez tú te has propuesto a realmente ser aquello por lo cual Dios te creó? Pero para eso necesitas saber primero qué y cómo es Dios. Y ser una alabanza al Señor no es nada más orar. Algunos piensan que tener una comunión con Dios es orar y ya, que orar, pues porque nuestra oración realmente es una lista de cosas como del mandado, en la que le pedimos al Señor un montón de cosas como si fuéramos al Oxxo y el Señor nos tiene que cumplir. Pero, hermanos, necesitamos conocer primeramente a Dios de una manera más profunda. Ahora, ser imagen de Dios, hermano, es precisamente lo que le da la gloria a Dios. Dios no está buscando músicos, como está diciendo Julio hace un momento. Músicos hay miles en el mundo, y creo que hemos cargado la balanza para decir que los adoradores son los cantantes de la iglesia, cuando los adoradores en espíritu y en verdad son todos aquellos que han regresado a ese propósito del principio, el estado original en el que estaba Adán. Y hay una diferencia abismal, hermano, o debería haber una diferencia abismal entre lo que es el mundo y nosotros, que hemos regresado a ese punto inicial en el cual el Señor nos había creado. Y mira, hermano,
Esta es una realidad. Creo que es muy importante que estemos conscientes de eso, porque esto es lo que va a marcar la base de nuestra enseñanza en esta mañana, hermano. Y quiero que te lo memorices también, que lo tengas presente al menos en estas enseñanzas que voy a estar compartiendo en la mañana. Es esto, hermano. Todos los seres humanos son adoradores. Todos los seres humanos son adoradores. Creyentes o no, son adoradores. Los ateos son adoradores, aunque ellos digan que no adoran nada. Porque esa es la esencia de la creación del hombre. El Señor nos creó para gloria suya. Y sean creyentes o no, ellos buscan algo que adorar. Si no adoran a Dios, entonces adoran a la rana, ¿no? O adoran a las estrellas, o adoran a la lluvia, o adoran la ciencia. Todos creen algo y todos adoran algo, hermano, eso no se nos debe olvidar. Pero Cristo vino por verdaderos adoradores, es decir, aquellos que son distintos de los que son falsos adoradores. Aquellos que creen que adoran a Dios, pero en realidad no lo están adorando a Dios. Y eso solamente viene por el sacrificio del Señor Jesucristo. Hay quienes abiertamente adoran otros dioses que no son Dios, pero también hay cristianos que dicen que son adoradores, pero tienen dioses ocultos. Y la adoración, hermano, está muy claramente plasmada o definida en el pasaje base que nosotros tenemos por encomienda, que es Efesios 5. Y yo quisiera que antes que viéramos la cuestión de los salmos, de los himnos y el canto espiritual que vamos a enseñar, viéramos el contexto completo del capítulo 5 de Efesios. Efesios 5:1, ¿qué es lo que dice, hermano? Por allí si lo tienes, si lo puedes repetir conmigo a las 3, 1, y si está allá, ya ves, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está, eso es claro, ese es nuestro propósito, ser imitadores de Dios. Porque eso sería la cuestión que nos pone a nosotros como en una posición de glorificación al Señor. ¿Todos de aquí son músicos, hermanos? Levante su mano. Ok. ¿Cuántos han compuesto una canción por allí? Un canto, muy bien. ¿Qué sientes cuando compones cantos? ¿Cómo quieres que se vean esos cantos? ¿Quieres que salgan bien? Y de alguna manera, cuando has logrado plasmar todo aquello que tú querías en cuestión de las letras, en cuestión de la música, pues, y lo terminaste y dices: este canto es poderoso, ¿no? Este canto sí me representaría. Bueno, eso se oiría muy soberbio en realidad. Pero la cuestión es de que hallamos cierta satisfacción en las cosas que nosotros hacemos con nuestras manos, con la inteligencia que el Señor nos dio. Que eso precisamente es algo que nos hace sentir satisfechos, lo cual nos agrada. Pero bueno, un ejemplo un poquito más claro sobre eso. ¿Cuántos son papás aquí? Ok. El día que nació tu hijo, ¿no? Entonces, ahí estás, si te tocó en un hospital en donde te permitieron entrar al quirófano, pues qué bien, y si no, pues ni modo, te aguantas un día completo hasta que te avisen que ya nació tu hijo, ¿no? Pero luego, ya que nació tu hijo, entonces vas y te ponen a los bebés todos allí atrás de una ventana y tú estás viendo, a ver, ay, estás nervioso. Los papás, al menos que no estuvieron allí teniendo al bebé, ¿verdad? Obviamente. Ahí estás buscando a ver cuál se parece a ti, ¿no? Entonces ves al bebé Gerber y te dice: no, ese no es, ¿no? Entonces ves al de la esquina de hasta allá y va la enfermera y te trae a tu bebé y bueno, dices: ¿cómo están los bebés cuando acaban de nacer, no?
están rojitos, están arrugaditos, tienen pelo en la cara y así, ¿no? Y dices, bueno, no, como que no me representa tanto, ¿no? Pero luego llega otra persona y te dice, ah, se parece un montón a usted, ¿no? Y tú, ay, sí. No lo dijo por un elogio, ¿verdad? Pero bueno, pero estás orgulloso. Y más cuando empieza a crecer, tiene sus días, un mes, y ya las familias ya se están peleando para que no, esa se parece a la familia Lázaro. No, este es de los González, y te va creciendo y ya, ahora sí ya va agarrando formita de tu cara, algunas cualidades de carácter que te imita, ¿no? Y por ejemplo, pues luego ya se hace músico y ya, esa es mi hija Crista que toca el cello, ¿no? Pero eso te da orgullo, te da satisfacción y te da honra. Si tu hijo se porta bien, eso te da honra, y todo lo que ella hace o lo que tus hijos hacen te representan, ¿sí? Entonces eso es lo que Dios quería desde el inicio cuando dijo, a imagen de Dios lo creó. Ese es el principio, hermano, de la glorificación de Dios y de la exaltación de Dios. Que tú hicieras lo que Él quería que fueras. Y eso es una realidad, hermano, grandísima que nosotros debemos entender, que realmente ninguna de las cosas que nosotros poseemos por nosotros mismos o innatamente realmente son porque algo tuviéramos nosotros de especiales, sino porque el Señor decidió crearte de esa manera, ¿verdad? Entonces, obviamente el hombre cae, ¿y qué pasa con la imagen del Señor? Lo mismo, y ya no hay gloria de Dios, esa estrella, ese sol refulgente se apaga. Pero de todas maneras en el corazón del hombre sigue esa como chispa adentro de sí que está buscando algo que hacer. Pero por su pecado no puede ver a Dios y comienza a adorar otras cosas que le son más convenientes que Dios mismo. Y busca en los astros, busca en todas las demás cosas las que ya mencionamos, ¿verdad? Pero bueno, entonces si nosotros somos salvos, ya somos redimidos en el Señor Jesucristo, la palabra del Señor nos dice a nosotros como sus hijos que seamos imitadores de Él. Tenemos al Espíritu Santo, el cual también refleja su gloria a través de nosotros. Él habita en nosotros, ahora nosotros somos ese templo. Y la palabra de Dios mencionaba en el Antiguo Testamento, en los Salmos, que la belleza de Dios se reflejaba en la ciudad de Jerusalén. Así deberíamos ser nosotros. Por eso la cuestión es: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el regreso al propósito por el cual Dios nos creó. Para eso fuimos salvos, hermano, para honrar a Dios, para estar siempre en su presencia. Y luego dice en el versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó. Cristo es Dios, y si Él ha demostrado un amor, nosotros debemos imitar ese amor como el de Él. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es eso, hermano? Si no es adoración. Ese tipo de adoración es la que nosotros tenemos que ser. Y decía mi hermano, el pastor Julio, Jesucristo mismo es el olor fragante y el sacrificio perfecto por excelencia, la cual nadie ha ofrecido jamás al Padre. Entonces, la imagen de Dios, la imagen de Cristo, nosotros debemos ser esa imagen, y con esa imagen nosotros somos adoración para el Señor. Y les repito, ¿verdad? Ahí no está hablando de música todavía, se trata de nuestra vida completa, hermano. Versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien
acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es que idólatra. Es que todos esos pecados, hermano, son precisamente las desviaciones de nuestro corazón, de esa imagen caída de Dios. Esas son la imagen del diablo, ¿no? Y esas son las cosas que el mundo sigue, por lo cual se convierten en sus dioses. Luego repito el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, es decir, no participes de su idolatría. Tú sé un adorador de verdad. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿No es eso lo mismo de el reflejo de quien es Dios manifestado en nuestra vida, la cual es la gloria para el Señor? Y es esa misma gloria que se manifiesta hacia un mundo que está en obscuridad. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es, ¿qué? Agradable al Señor. Ahí estamos con lo mismo. Cómo un hijo agrada a su padre, cómo un hijo glorifica y exalta a su padre. Dice el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y bueno, entonces aquí estamos hablando de una cosa: vida pasada y vida nueva. Adoradores de otros dioses y ¿qué? Y verdaderos adoradores. Esa es la distinción aquí, hermano. Y aquí todavía hay otras comparaciones enseguida, entre lo caído y entre lo que es rescatado. Dios quiere que volvamos a nuestro puesto de gloria. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, lo anterior era que necios, y lo nuevo es sabios. Considera esa palabra sabio, hermano, y pregúntale ahí a tu hermano que está a tu lado, ¿qué es ser sabio? ¿Qué es ser sabio? Porque pues se supone que eso es lo que somos, ¿no? Eso es lo nuevo, eso es el adorador es sabio, hermano. La sabiduría implica amplitud de conocimiento, digo, eso es la cuestión técnica de la sabiduría, amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento. Los sabios son los que aportan sensatez, claridad de juicio. Eso es sabiduría. Ahora pregúntale a tu hermano, hermano, ¿tú eres sensato? Y bueno, la palabra de Dios en innumerables proverbios comparan la sabiduría con la inteligencia, ¿verdad? ¿Y qué es lo contrario de inteligencia? Bueno, Efesios 5:16 y 17. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis otra cosa, insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí vemos otra comparación. Primero tenemos al necio y al sabio.
Y ahora tenemos al insensato y ¿a qué? Y al entendido. Insensato. Vamos a ver qué es la palabra insensato, hermano. Yo creo que todos entendemos lo que es entendido. Pero insensato, no sé si decirles lo que significa, porque realmente sí es una palabra, pues un poquito, podría ser agresiva, ¿no? Pero viene de dos palabras griegas, bueno, un compuesto de dos palabras que es a y fron. A es la cuestión del sin. Y fron significa facultades cognoscitivas. Entonces, si unimos las dos palabras, estamos diciendo sin facultades cognoscitivas. Otra traducción de eso, otra interpretación, también la dicen como loco o tonto. Entonces, tenemos el que es entendido y el que no entiende. Entonces, esa es una comparación entre lo viejo y lo nuevo, hermano. Ahora, tercera comparación de adoradores contra falsos adoradores. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, primero hablamos de sabios, necios, de entendidos y de afrones, ¿no? Y aquí hablamos de no os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es decir, no ahogados con el alcohol, sino ahogados o permeados del Espíritu Santo. ¿Cómo es que se ve, hermanos, una persona que se ha embriagado con el vino? Es exactamente todas las comparaciones que se han hecho: necio, insensato y embriagado. Sin embargo, aquí la palabra, hermano, está haciendo una alusión al culto pagano. Está diciendo: no participes con ellos. ¿Qué es lo que hacían los paganos para ir a sus dioses? Si no era embriagarse, era comer drogas. Entonces, de esa manera ellos podían acercarse a sus dioses, ¿no? Allí mismo en Éfeso estaba el templo a Diana de los efesios, y los cultos que hacían a ellos pues incluía todo ese tipo de cosas en los cuales pues tenían que hacer esas prácticas. Pero él dice: ya dejen eso, eso es lo viejo, lo nuevo es ser lleno del Espíritu. Y de hecho, ser lleno del Espíritu es estar en el estado más sobrio posible. No es por medio de la elevación de nuestros sentidos, ni por las emociones, ni por el alcohol como hacían los sacerdotes paganos, sino del Espíritu Santo, quien nos eleva al mismo conocimiento de Dios. El Espíritu Santo es quien ha cambiado y sigue cambiando nuestras condiciones caídas, por medio de la cual nosotros podemos llamar al Señor Señor. Si el mismo Espíritu Santo es el que ora por nosotros e intercede por nosotros, si nosotros no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, hermano, nosotros no podemos exaltar ni llamar al Padre Abba, como dice la palabra. No podemos amar al Señor en esa intimidad como deberíamos hacerlo en la realidad, a imagen de Dios. Dice Romanos 8:15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. 1 Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? El Espíritu Santo, hermano, nos ayuda. Y yo creo que
de alguna manera la iglesia ha suprimido tanto al Espíritu Santo que lo que la iglesia necesita para sentirse elevada realmente es eso, lo que decía tanto Janet como el hermano Julio: música, emociones, luz, humo, ritmos que elevan nuestro ritmo cardíaco. Pero bueno, dice: no se alcoholicen, mejor llénense del Espíritu Santo. Y hay un paralelo, hermano, ahí en Colosenses 3. Y dice básicamente lo mismo, hermano. Casi exactamente lo mismo, tanto los pecados, la idolatría, de la avaricia, de la fornicación y de todos estos pecados que leímos en Efesios. Pero cuando llegamos a esta parte donde dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, Colosenses 3:16 dice otra cosa un poquito distinta. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros, que dice, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y ahora regresamos a Efesios 5:18 para leer lo que dice ahí hasta el verso 20. Y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es básicamente lo mismo. En Colosenses, después de esos versos, vemos exactamente lo mismo que está en Efesios, en nuestro pasaje que estamos viendo, donde dice: someteos unos a otros. Después del verso 20 de Efesios 5, nos está hablando de la sumisión cristiana, hermano. Ahora, dice: sed llenos. Cuando la palabra dice sed, no está diciendo como una acción mágica de que Pablo estaba diciendo: sean llenos del Espíritu Santo, y le sopló a todo mundo para que sea lleno del Espíritu Santo. Sed, hermano, implica una acción de obediencia. Sed es un mandamiento, hermano. Sean llenos. Primero está diciendo: no te alcoholices, y la otra es: lo que tienes que hacer es llenarte del Espíritu. Y Colosenses 3:16 dice: que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, ¿verdad? Entonces es un mandamiento, hermano. No es una acción que sucede así nada más. Sabemos que el Espíritu Santo ha llegado a morar en nuestras vidas cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, pero una cosa es eso, que nosotros somos la habitación del Señor, y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Sed llenos de la palabra de Cristo. Entonces, ese es el principio de todo creyente. Ese es el principio de todos los que nos hacemos llamar ministros. Sería una insolencia, hermano, que todos los que estamos en el ministerio seamos unas papas para el estudio de la palabra. Necesitamos estudiar la palabra, porque en el fondo nuestra adoración está lleno de ese conocimiento del que adoramos. Jóvenes por aquí, ¿cuántos tienen novia o novio? ¿Puedes levantar tu mano? Ok. ¿Cuántos son casados aquí? La gran mayoría. Bueno, los que somos casados ahorita, yo creo que todavía, ¿a cuántos les tocó todavía las cartitas de amor con papel y pluma? No WhatsApps, ¿no? La cuestión es esta, hermano, que para amar a tu esposa, la que tienes ahorita como esposa, o para amar a tu novio, no es como que ibas pasando por la calle y viste a una muchacha o un muchacho y le dijiste: tú eres el amor de mi vida. Oh, sí,
qué hermosa persona eres en tu interior. Obviamente, pues la otra persona te diría, estás loco, vete para allá, ¿no? Pero para amar a una persona, realmente necesitas conocerla. Y yo creo que te dedicaste a eso, pero así le echaste ganas. ¿O no, esposos? Pero le preguntaste a su amiga, oye, ¿y qué le gusta? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Y a ella misma, obviamente, que te comparta música. Y eso. Yo le compartía a Susi mis discos, entonces. Y nos compartíamos cosas, ¿no? Pero quería saber qué es lo que ella escuchaba, o lo que ella quería saber qué es lo que yo escuchaba, como para darse un contexto de lo que soy. Y a los que nos tocó mandar cartitas, pues ahí la descripción de lo que es, y ella leyendo mis cartas para saber cómo era yo. Y pues ya ves de esas que llorábamos y echábamos la lágrima en la carta, y en la carta salía así como que para que se viera que está mojado ahí. Y le echabas tu perfume favorito ahí, para que vea que ese perfume me gusta y cuál tiene que comprar. Bueno, así es como conocemos a las personas. Así es como conoces a las personas que decides amar. Y nosotros amamos a Dios no por lo que oímos de la predicación el domingo, hermano. ¿Qué puedes conocer de Dios el domingo? 1 hora de predicación, 1 hora de alabanza. Ponle, vienes el jueves, 2, 4 horas en la semana. Y si hay más estudios, dice, ay no, ya es demasiado. No, yo tengo un montón de cosas que hacer como para estar yendo a la iglesia tantos días, ¿no? La cuestión es de que cuando tú amas al Señor, lo que estás buscando es ver cómo es Él, para que tú puedas algún día decir, te amo más que a mi propia vida. Necesitas ser lleno del conocimiento de Cristo, como para que un día llegues a decir, así como el salmista dijo, mejor es un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso no se da en la escucha de unas predicaciones, hermano. Y los ministros de alabanza no podemos ser otra cosa distinta que esa gente que ama al Señor y que es congruente con lo que está cantando. Y mira, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos en el Señor o no estamos en el Señor, en ese amor y en esa adoración que Él verdaderamente quiere? Y eso lo digo en los músicos, porque los que cantan pues de alguna manera entienden las palabras, a veces lo hacen automáticamente, pero los músicos a veces ni siquiera se aprenden la letra, están tocando y le dan. Y eso es lo único que hacen, ensayan sus partes y ensamblan el domingo y ya están todos tocando, pero ellos sacan su rollo, ¿no? Bien gozosos, pero no saben qué es lo que están haciendo. Entonces, mira, hermano, entablar una relación con Dios no es nada más leer tampoco. Fíjense, está diciendo llénate del conocimiento del Señor Jesucristo, sí, pero también tenemos el otro extremo. Tienes un montón de doctrina, tienes un montón de enseñanza, tienes teología, etcétera, etcétera. Estás lleno, tu cabeza está muy grande, ¿no? Y hay mucha gente que se va a preparar a los institutos como ministros, como músicos, como pastor, como misionero, etcétera, etcétera, y salen presumiendo su intelecto elevado, porque ahora sí sabe que filosofía, ya entendió a Orígenes y a Clemente de Alejandría, ya sabe la doctrina de la Trinidad, cómo se fue confeccionando en la historia y todo, pero siguen siendo exactamente las mismas personas, con el mismo carácter y sin el amor por Dios. ¿Cómo te das cuenta de cómo es tu relación con Dios? No solamente es de leer la Biblia, hermano. Y eso es algo muy extraño de decir,
Pero también esto es algo que ha dicho el pastor Chuy. No solamente es de leer lo que está allí, no es solamente de orar, es de realmente estar consciente de la presencia de Dios y de una búsqueda consciente, totalmente a propósito de pensar, de reflexionar y de meditar en Dios, como lo dicen los salmos. Ahí está en los salmos, dice, hermano, alza los ojos a los cielos. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos en los que todo el mundo está en su rollo, realmente se ha detenido a ver lo que Dios dice que tienes que ver? Para que veas lo que es Dios para ti. Pero, bueno, es que yo oro en la mañana, yo me levanto temprano, pero a veces ni siquiera en la oración estamos conscientes de que Dios está allí. Yo creo que muchos de nosotros nos encontramos en la oración así como que estamos orando, sí, Señor, gracias, y como siempre, ¿no? Con las listas, les digo, del mandado, y luego pasan 5 minutos y ya no tienes nada que decir. Pasan 10 minutos, los que oran más que media hora, ya no tienes nada que decir. Cuando con tu novio o con tu esposo puedes pasarte 2-3 horas hablando. O sea, démonos cuenta de nuestro cristianismo, de nuestra comunión con el Señor, hermano. Dios es una persona. Dios no es un libro, no son letras. Algunos, como no saben que Dios está allí escuchando, empiezan, Señor, gracias te doy por mi hermano Panchito, Señor, que le diste la sanidad. Y también, Señor, yo te pido que tú sigas ayudándonos en el ministerio. Y luego te acuerdas de otro hermano, ¿no? Y dice, ay, ¿cómo estará el brother aquel? Y, ay, mañana, ¿qué vamos a hacer de comer? Y se te fue el rollo por otra parte. Luego estás pensando, ay, sí, Señor, perdón. Si tú estuvieras así hablando conmigo, yo me ofendería. Realmente, hermano. Si estuvieras hablando con una persona de carne y hueso, no estarías haciendo eso. O de repente ya estás orando y dices, no, pues llegas y la oración de la noche, ¿no? Y te quedaste dormido. Y luego te despertaste y dices, el Señor sabía que yo estaba cansado. El Señor comprende mi situación. Imagínate si alguien se te queda dormido cuando te está hablando. Te diría, ¿sabes qué, brother? Mejor vete a descansar, no le estés haciendo como que me quieres decir algo. Nos damos cuenta de nuestro nivel de relación con el Señor cuando nuestras oraciones son así. O cuando nosotros estamos hable y no esperamos que el Señor nos diga algo. El Señor habla, hermano. Repito, Dios es una persona. Hay algunos que todavía, lo ponen a orar en el devocional familiar, ¿no? Que te levantas, ahí está la familia y tu papá te dice, ahora te toca a ti, hijo. No, a mí me tocó ayer, ¿verdad? O por la comida, simple por la comida, o que estás en el restaurante y te dicen, no, ahora ora tú. ¿Yo? No, ora tú, sí, tú ora. Entonces empiezas, Señor, te damos gracias por los alimentos, ¿no? Porque tú nos diste, es que ahí viene el mesero, ¿no? O sea, hasta vergüenza del Señor. Esa es nuestra relación, hermano. Esa es nuestra comunión con el Señor. Y luego llegamos a la iglesia y le decimos, Señor, sí, tu grandeza y tu santidad, ¿quién no te temerá, Señor? Y en otras partes ni te da miedo el Señor. No temes al Señor, no tienes respeto ni reverencia por Él. Esa es la evidencia vergonzosa en la que estamos en nuestra relación con Dios. Y podemos estar llenos de doctrina, repito, podemos estar llenos de la palabra de Cristo, pero no solamente es estar llenos de la palabra de Cristo, sino llenos del Espíritu Santo.
Y otro pues también ora de esta manera, ¿no? Ya tiene el conocimiento y Señor, te damos gracias, Señor, por tu hipóstasis que has hecho descender al Paráclito en el Homo sapiens para haber efectuado la justificación que nos has predeterminado para la santificación, ¿no? Y empieza a dar un montón de términos teológicos, así como tipo fariseo, ¿no? Para que vean que yo sí sé. También eso, hermano, esa es nuestra relación con el Señor. Algunos dicen que los cristianos ya no rezamos, pero la única diferencia es que en nuestros rezos no hay orden, que tenemos frases que las tenemos random, ¿no? Y las acomodamos unas por otras y ya armamos nuestra oración prefabricada, ¿no? Mira, hermano, si tú tuvieras una relación con Dios, una comunión con Dios para decir yo canto con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿no dirías, Señor, te damos gracias por estos alimentos? Te pido que los bendigas y que bendigas las manos de aquellos que los hicieron. O sea, es tu mamá la que hizo los alimentos, pero dices las manos que hicieron. Es porque son frases religiosas, hermano, que las haces automáticamente, no estás pensando en el Señor. Y vergonzosamente también puedes decir que a veces ya oraste y luego ya vas a comer y dices, ¿ya oramos? Y tú fuiste el que oraste, ¿no? Esa es nuestra relación con el Señor, un montón de frases memorizadas que vamos confeccionando en el momento para que tenga más o menos sentido y que no nos oigamos tan mal delante de los hermanos, llenos de la palabra de Cristo, pero no del Espíritu. Si estuviéramos en el Espíritu, hermano, tendríamos una vida tremenda. Y esa vida tremenda se manifiesta en estas cosas, hermano. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos. ¿Por qué? Porque hay abundancia de conocimiento, porque hay Espíritu Santo en nuestra vida, porque hay una relación y una comunión viva y verdadera con la persona que es Dios, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo, hermano? Siempre. Esa es la vida en el Espíritu. Esa es la vida en la abundancia del conocimiento del Señor Jesucristo. Hermano, yo te puedo enseñar qué son los salmos, qué son los himnos y qué son los cánticos espirituales. Y eso es lo que vamos a hacer, sí. Pero si tú no tienes lo anterior, de nada sirve que yo te dé las cuestiones, por decirlo así, técnicas de esto que estamos estudiando. Si lo único que vas a decir va a ser exactamente la misma religión que has tenido por años. Esto, hermano, que vemos aquí en el versículo 19 y 20 es el resultado de la vida nueva, el resultado de nuestra redención, el rescate de nuestra vocación, que era desde el principio, que era ser la gloria de Dios, la imagen de Dios. Ahora no cantamos los cantos paganos que cantábamos, ya no, hay una diferencia entre adoradores y verdaderos adoradores. Hermano, los adoradores, cada cristiano canta hoy salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero no solo eso, hermano, sería incongruente que sea solamente nuestros cantos los que dicen algo espiritual de nosotros, lo que dicen algo de nuestra llenura de la palabra o del Espíritu Santo en nuestra vida. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso también es ser lleno del Espíritu Santo y de la abundancia de la palabra de Cristo morando en nuestro corazón. Eso también, hermano. Luego dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero dice, ¿cómo? Como al Señor. Ahí está nuestra parte de esa abundancia y de ese Espíritu Santo morando en nuestra vida.
Eso es la adoración que Dios quiere. No solamente salmos, himnos y cantos espirituales, sino que, esposas, por allí están, sujetaos a sus maridos como al Señor. ¿Cuántas esposas aquí que son ministras de alabanza? Bueno, eso también es adoración. No que adores a tu esposa, obviamente, no estamos hablando de eso. Pero eso es lo que a Dios le agrada, hermano. Y luego dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo. Hermanos, otra vez la imagen de Dios en nosotros, lo que glorifica a Dios, que es amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, si tú no estás cumpliendo eso, es incongruente que vengas y digas: estoy cantando gloria al Señor con cantos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuántos hijos hay aquí que todavía están en casa? Levante su mano. Muy poquitos, ¿verdad? Bueno, dice: hijos, obedeced. ¿Qué dice? En el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En Cristo, hermano, es distinto. En la imagen de Cristo es distinto. ¿Cómo obedeció Jesús al Padre? Eso es adoración. Eso es adoración. Versículo 4: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Cómo dice? Como a Cristo, hermano. La misma frase. Trabajar como para ¿quién? Como para Cristo. Esta es otra cosa muy importante, hermano, porque cuando no lo hacemos así, comenzamos a trabajar como para la quincena. Y esta es una pregunta que les he hecho a muchas personas, hermano. ¿Tú por qué trabajas? ¿Por qué trabajas? Y no estoy diciendo que no trabajen, ¿verdad? No, la pregunta no va por ese lado. ¿Por qué trabajas? Y las respuestas son muchas. La respuesta es, algunos más trágicamente dicen, pues para sobrevivir, ¿no? Algunos dicen, pues porque quiero llevar el sustento a mi familia. Otros dicen, pues porque quiero comprar esto, porque esto sirve para aquello y para qué. Pero la palabra del Señor nunca nos ha dicho y ni nos ha enseñado a trabajar por el dinero, ni a trabajar por trabajar. Cuando Dios hizo al hombre, le dijo, bueno, dice que lo puso en el Edén. Dice, ¿y lo puso a qué? A labrar el campo. Ahora, ¿quién iba a hacer crecer las plantas? ¿Adán o Dios? Dios. Entonces Dios le dijo a Adán, Adán, trabaja porque de aquí te voy a pagar tu quincena. ¿Así le dijo? No. ¿Por qué le dijo trabaja a Adán? Porque trabajando él iba a honrar a Dios, hermano. Y cuando uno trabaja para honrar a Dios y no por el dinero, entonces eso es adoración. Cuando una persona trabaja por el dinero, hermano, su vida se hace mediocre. Algunos dicen, yo ya cumplí mis 8 horas. Te ponen a hacer otra cosa y tú dices, eso no me corresponde. Mi pago, esto es lo que merece. Esto es lo único que yo hago porque esa es la paga que tú me estás dando. Trabajan por el dinero y su trabajo es mediocre. ¿Sí? Cuando trabajamos para el Señor, siempre lo hacemos de manera de agradarlo a Él. Siempre estamos desarrollando toda aquella habilidad que Dios mismo nos dio para agradarle, para hacer imagen suya, hermano. La imagen de Dios en nosotros no solamente está en los cantos de la alabanza, está en nuestra familia, está en nuestro trabajo, está en la iglesia, está en todas partes, hermano. Y si el Señor nos rescató de la suciedad y de la oscuridad, de la lejanía de esa gloria, fue precisamente para que le diéramos gloria en todo. El Señor, la sangre del Señor Jesucristo no compró solamente mi comportamiento. Que yo me porte bien o que yo pretenda ser santo, si mis obras o mi trabajo no reflejan la gloria de Dios. Si mi obediencia en la familia no refleja la gloria del Señor.
Si mi matrimonio, si mis relaciones personales con mis amigos, con mis hermanos en Cristo no están bien, no refleja la gloria del Señor. Hermano, la alabanza no solamente es el domingo. El domingo venimos a entregar todos juntos toda la adoración que todos nosotros hicimos delante del Señor toda la semana, hermano. El día en que todos nos juntamos es un día para regocijarnos de que hemos adorado a Dios cada minuto de nuestra vida. Y salmos, himnos y cantos espirituales es eso, hermano. Es el reflejo de la gloria del Señor en todas las cosas que hacemos. Yo sé que ustedes han escuchado de que debemos adorar al Señor siempre y que no solamente es la música, pero hay cosas que son muy específicas que tenemos que hacer y las cuales debemos atender, como aquí lo dice en Efesios 5, hermano. A veces nos afanamos por el dinero. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Pero la palabra de Dios dice que los gentiles buscan esas cosas. ¿Quiénes, hermano? Entonces yo no concibo a un hermano que diga: es que yo trabajo porque necesito comer, necesito vestir. No trabajamos para eso. Trabajamos para el Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. No está hablando de que nos metamos en la iglesia y solamente sirvamos aquí y ya. No, buscar el reino de Dios es reflejar la gloria de Dios en todo el mundo, en todas las cosas que nosotros hacemos. Ahí no está hablando ni siquiera de las grandes riquezas o de la acumulación de grandes cantidades de dinero, hermano. Dice unos versículos atrás, versículo 24 de Mateo 6, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y repito, lo que sigue enseguida, ¿a qué se refiere con riquezas? Alimento, vestido, comida. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro propio cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero bueno, hermano, Efesios 6, versículo 7, dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y también le dice a los patrones: y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y regresamos al paralelo en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 25. Colosenses 3, 23 al 25 dice: y todo lo que hagáis, a ver, repite conmigo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y aquí va la promesa y la advertencia, versículo 24 y 25. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Hermano, todo, tus cantos, tus salmos, tus himnos, tu canto espiritual, tus relaciones familiares, tus labores, todo debe llevar una congruencia. Todo, hermano. No hay nada más importante aquí. No, el ministerio no es más importante. La familia no es más importante. El trabajo no es más importante. Hay prioridades en tiempo, porque no podemos hacer todas las cosas al mismo tiempo. Hay cosas que hay que arreglar, hay otras que han sido desatendidas que hay que arreglar, pero todo tiene que estar arreglado. ¿Por qué? Porque lo más importante es
que nuestra vida glorifique al Señor. Eso es lo más importante. Y cuando tú tienes la conciencia, hermano, de que tu vida se debe al Señor y al propósito original por el cual Él te creó, entonces todas las cosas se van a acomodar. Estarás consciente de que hay cosas que están mal y que tienes que corregir. Pero bueno, hermanos, vamos a continuar el día de mañana, ahora sí en la materia con los salmos, himnos, los cánticos espirituales. Pero necesitábamos poner esta base porque el Señor ha rescatado el todo de nuestras vidas. Cada área de nuestra vida debe darle gloria, adoración, alabanza, exaltación a nuestro Señor, porque a imagen de Dios nos creó. Amén. ¿Puedes orar conmigo? Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Porque tú has sido, Señor, en quien nosotros hemos visto el amor perfecto cuando estábamos perdidos en la oscuridad, sin propósito, sin fin, Señor. Gracias, Señor, porque tú viniste a buscar, descendiendo, Señor, de lo alto y de tu posición, Señor, despojándote, Señor, de privilegios para hacerte como uno de nosotros, y ser levantado, Señor, para que nosotros pudiésemos ser rescatados, limpiados de nuestros pecados. No solamente, Señor, para saber que somos salvos o que somos libres, Señor, sino porque tu deseo, Señor, siempre ha sido que nosotros estemos delante de tu presencia, honrándote, siendo aquello que tú querías que fuéramos. Ahora todas las cosas son posibles en Cristo y con el poder del Espíritu Santo, Señor. Eso es lo que nuestro corazón, Señor, canta, lo que nuestro corazón expresa delante de ti, Señor. Agradecemos, Señor, que nos hayas traído en tu misericordia, en tu gracia y en tu amor, Señor, a esta realidad, Padre, de la cual nosotros estábamos ciegos, Señor. Por eso te bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre, que tomes toda nuestra vida y que nos ayudes y nos enseñes, Señor, a corregir todo aquello que estaba torcido, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.